a todos, bienvenidos un año más al plató de Cardio TV dentro del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares que estamos desarrollando en Bilbao. Y tengo el placer de estar aquí para presentar y hacer un debate sobre una de las primeras mesas del Congreso en la que hemos abordado temas sobre cardiopatías emergentes, sobre ROAD+, y sobre el abordaje de la enfermedad cardiovascular a nivel global. Y para ello tengo el gran placer de estar con dos grandes referentes y expertos en el tema, y quiero presentaros al doctor Fausto Pinto, que es Past President de la World Heart Federation. Muy buenas, Fausto. Muchas gracias. Y tenemos también al doctor José Ramón González Juanatey, que es cardiólogo del Hospital de Santiago, y además tenemos el privilegio de contar con él en el board de la World Heart Federation. Muy buena, José Ramón. Gracias, Carolina. Hemos desarrollado una mesa conjunta entre la World Heart Federation y la Sociedad Española de Cardiología, y un poquito contextualizando el tema. Como sabéis, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, lo cual hace necesario establecer y priorizar políticas que vayan orientadas a esta enfermedad, y además a una enfermedad en la que, como nos has contado en la sesión, un alto porcentaje se puede prevenir. Y bueno, nos has hablado de planes de salud, de situar la enfermedad cardiovascular en el centro de la evaluación sanitaria. Si nos puedes resumir un poquito los mensajes fundamentales que nos has transmitido, Fausto. Muchas gracias. Este es un problema que es un problema global, como dices. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de mortalidad y de morbilidad en el mundo, España también y Europa. Y creemos que es importante tenermos un plano de salud para podermos hacer las enfermedades cardiovasculares en el centro, para que podamos establecer un conjunto de estrategias para prevenir, para identificar precocemente y para tratar cuando la enfermedad está presente. Porque sabiendo nosotros que 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas, podemos tener estrategias que empiezan en la prevención primordial, que es el principio de todo, y después que hablamos de prevención primaria y prevención secundaria, es muy importante que estas estrategias puedan ser eficaces en la forma como podemos hablar de diabetes, de colesterol, de hipertensión, de obesidad, de tabaco, de todas estas áreas y factores de riesgo que sabemos que son responsables del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Y entonces la Federación Mundial del Corazón, conjuntamente con sus miembros, incluso la Sociedad Española de Cardiología, está procurando implementar este plano de salud cardiovascular en el mundo y particularmente en Europa, porque en Europa existe un plano para cáncer, pero no existe para salud cardiovascular. ¿Y por qué la importancia de un plano? Porque el plano permite estructurar una estrategia que va desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y monitorización de las enfermedades cardiovasculares, y eso creemos que es esencial para hacernos más eficaces en la identificación, la prevención y el acceso también de las poblaciones a los tratamientos y a la forma de poder manejar las enfermedades cardiovasculares. Y esto es la principal razón por qué la Federación Mundial está haciendo esta campaña, este conjunto de actividades para promover, para estimular una aprobación de un plano que está siendo discutido en el Parlamento Europeo ahora, y que creemos que será aprobado muy cerca, y creemos que eso será muy importante para Europa, como también creemos, estamos hablando con otras comunidades y con otras áreas, regiones del mundo. Tenemos un documento que vamos a presentar en las Naciones Unidas en próxima reunión, que será para el año que viene, y que es precisamente para la importancia de establecer un plano de salud cardiovascular para podermos ser más eficaces en la prevención, identificación, tratamiento y continuación de las poblaciones con enfermedades cardiovasculares. Esto en resumen. Pues muchísimas gracias por resumirlo. Y José Ramón, tú como reciente miembro del BOAR, desde luego parece ideal y necesario lo que nos está contando el doctor Pinto. ¿Cómo ves tú, que nos has hablado además de implementación de guías, que sabemos además
que pasa mucho tiempo, primero desde que tenemos evidencia con un fármaco o con una medida que demuestra beneficio, con el paciente pasa tiempo hasta que llega la guía, y después cuando llega la guía pasa tiempo hasta que se implementa en la realidad, y muchas veces no se implementa. De hecho, tenemos muchos datos de infratratamiento, tenemos muchos datos de no consecución de objetivos terapéuticos, es decir, ¿cómo conseguimos esto, mejorar esto, y cuáles piensas tú que pueden ser las principales barreras de esta no implementación de las recomendaciones? Sí, gracias. Yo creo que estás abordando un tema fundamental, porque aquí la cuestión es cómo implementar en el individuo y en el paciente la mejor evidencia científica. Eso es, yo creo que, como antes comentaba, hay que ir a hablar más de ciencia de implementación. Y luego hay que hablar también de ciencia de implementación en local. Yo creo que es muy importante que tú conozcas cuál es la realidad de la implementación en tu área. Y la ciencia de implementación va a veces más allá de los fármacos y de los tratamientos. Por ejemplo, en la gestión de la demanda asistencial, la World Heart Federation presentó un roadmap de salud digital. La salud digital está ahí y tenemos una serie de instrumentos que tenemos que utilizar para mejorar nuestra organización y para mejorar la accesibilidad y para evitar, pues igual, actos médicos y cosas que no aportan valor y que se pueden solucionar por salud digital. Y en España es característico, es decir, la salud digital podría contribuir, por ejemplo, a reducir las esperas para consultas en servicios de cardiología de referencias de médicos de atención primaria, que en este momento, últimamente no sabemos cómo va, pero hace 2 años la demora media para ver a un paciente en un servicio de cardiología en España enviado por un médico de atención primaria era casi 100 días. La salud digital y los procedimientos, por ejemplo, de historia clínica electrónica integrada, de consultas electrónicas, pueden favorecer mucho la accesibilidad e incluso adelgazar el sistema de cosas que no aportan valor, ¿no? Y luego los resultados en salud en local. Y yo creo que ahí la Sociedad Española de Cardiología pues fuimos muy pioneros en España en conocer nuestra realidad en local por comunidades autónomas, y también nos atrevimos a transparentarlo y a que el problema es un problema social, no es solo un problema de la cardiología o de los profesionales, es un problema social. El ejemplo que poníamos del código infarto, cuando había 9 comunidades, pues sin código infarto en el año 2015, poniendo que la mortalidad en esas comunidades por infarto era claramente mayor que las que tenían el código infarto en un medio de comunicación de alta difusión, yo creo que fue el mayor motor para que esas 9 comunidades en un año pusieran un código infarto que salva vidas mañana. El problema, y que tú conoces muy bien, de la enfermedad cardiovascular y de la salud cardiovascular en la mujer, sigue habiendo una brecha enorme de género en España, en el acceso, por ejemplo, a la rehabilitación, en el acceso a la angioplastia primaria, en el infarto, en el acceso a tratamientos, en el acceso al diagnóstico. Hay mucho retraso en el diagnóstico en la mujer. Eso no solo, esos datos que conocemos, no solo nos tenemos que quedar nosotros con ellos, eso tiene una trascendencia social enorme y tenemos que comunicar porque es necesario evitar esa brecha de género. Por tanto, ciencia de implementación también hay. Y ya la pobreza mata en España. Si uno tuviera que definir un aspecto con la misma sanidad pública, porque a la sanidad pública va el más rico y el más pobre de España, va a la misma sanidad pública habitualmente. Pues con la misma sanidad pública, pues la gente más pobre tiene un riesgo de tener un infarto hasta 8 veces mayor que la gente con un nivel socioeconómico mayor. ¿Por qué? Pues también ahí es ciencia de implementación. Y yo creo que nuestra sociedad y la World Heart Federation a nivel mundial, pero con ese mensaje de trasladar el mensaje global a lo local, porque al final es un mensaje global que hay que trasladar a lo local. Quizás no es lo mismo España, que pueda ser pues, Etiopía, otra, pero también hay ciencia de implementación local. Haríamos, yo creo que más, y sería un gran motor, y esta sociedad tiene mucha influencia profesional, política y social, y tiene que ejercerla para que esa ciencia de implementación mejore, y en estos aspectos concretos que hemos debatido esta mañana, de salud cardiovascular muy concreta, y yo casi me concentraría en estos 3 aspectos: mejorar la accesibilidad a través de la salud digital, intentar reducir las brechas que hay en mujeres y la brecha que hay en relación al nivel socioeconómico en España, ¿no?
Sin duda, José Ramón, yo creo que has dado ahí en varias cuestiones claves y estamos totalmente de acuerdo en que para poder hacer cosas y para poder implementar medidas, primero tenemos que conocer, y esto es fundamental. En el caso concreto, que también lo hemos comentado en la sesión, del código de infarto y del sesgo que hay ahora de género, hemos presentado datos en este congreso en el que hemos visto cómo efectivamente la implementación del código de infarto en España ha reducido las diferencias en mortalidad entre comunidades. De hecho, actualmente con los datos que hemos analizado del año 2022 ya no se observan diferencias significativas, pero sí importantes diferencias entre hombres y mujeres, tanto en mortalidad en el infarto con elevación del ST como en la angioplastia primaria. Y esto es lo que tenemos que conocer, lo que yo ya no sé a la hora de una implementación local y del análisis local. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Es el responsable del servicio? ¿Es a nivel autonómico? ¿Quién tiene que responsabilizarse? Porque al final ahí tiene que haber pues, una persona, ¿no?, que diga, bueno, pues esto es una responsabilidad mía, yo tengo que asumirlo, yo tengo que analizar, yo tengo que medir, yo tengo que buscar causas, que también esa cuestión logística y organizativa yo creo que es importante saber cómo lo tenemos que hacer. De entrada, trasladar el mensaje a nivel social y lo más local posible. Ya sabemos que por hospitales y por áreas sanitarias quizás no sea posible comunicar, sería lo ideal, comunicar por áreas sanitarias, pero esto tiene que tener un impacto social importante. Los medios de comunicación social se tienen que hacer eco de este gran trabajo que hace la Sociedad Española de Cardiología. Ese es lo primero. Y segundo, es necesario, pues si es por autonomía, está claro que las que se vean mal en la foto van a implementar mañana. Nadie quiere verse mal en la foto a nivel ni profesional ni político. Se van a mover. Por eso es importante que la foto sea lo más local posible, porque hay un gran mensaje en este futuro Plan Europeo de Salud Cardiovascular, es que el objetivo es reducir las inequidades en Europa, hay que reducir las inequidades en España, pero donde se pueden resolver es el local. Y ahí, primero, si se conoce lo más local posible, eso va a mover a los políticos y a los profesionales. Y luego, la sociedad española tiene que ver cuál es la mejor forma de que los datos lo más local posible emerjan y se puedan debatir. ¿Cuál es la situación del área de Santiago de Compostela comparada con la situación de tu área sanitaria, por ejemplo, ¿no? Y ahí cada uno hay que intentar ver que los que pueden moverlo se vean en la foto, porque nadie se quiere ver mal en la foto. Pero si uno no se ve en la foto, siempre piensa que el problema lo tiene el vecino. Y esto es muy importante. Y esta información que tú has comentado, tan relevante para la mujer en España, también para las clases sociales, la sociedad tiene la responsabilidad de comunicarlo. Y no podemos hacerle caso a los que dicen que esto va a crear alarma social. La alarma social es la realidad y nadie la aborda, por mucho que se conozca, ¿no? Y este mensaje es muy importante. Yo diría que educación es un factor de riesgo. Hoy sabemos que la educación, como tú dijiste, Ramón, es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y por eso es muy importante que las comunidades científicas tengan esta ligación a la comunidad en general. Es muy importante toda la comunicación que una sociedad científica como la Sociedad Española, como la Federación Mundial, hablar para las poblaciones, para combatir uno de los males de nuestro siglo, que es la desinformación. Y eso es un aspecto muy, muy importante. El otro son los factores, los determinantes sociales de salud, que tú también que hablaron. Tenemos que aprender a incorporar más también en los estudios de investigación que son poco representados. Claro. Pues tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias por todos los mensajes tan clarificadores y por toda la información que nos habéis transmitido. Y es un placer estar aquí con vosotros y os dejamos con el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias.